Dios te bendiga, te habla la hermana en Cristo, Rubia Ayala, y quiero compartirte el testimonio de cómo conocí yo al Señor. Amén. Y vamos a estar leyendo en Mateo 22, del 23 en delante. Amén. Quiero contarles cómo fue ese día tan hermoso, ¿verdad? Todos los días son hermosos, pero ese día fue ese día que Dios ya tenía escogido para mí. Amén. Vamos a orar para ponernos en las manos del Señor. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por la bendición que tú me das, Señor amado, de compartir, Señor, la gran bendición que tú has dado a mi vida, Señor, que tú me elegiste, tú me escogiste, Padre, y tú me has dado, Señor, esa bendición, Padre, de que tú seas mi Padre, Padre Celestial. Yo te doy gracias, mi Señor. Gracias por ser mi Señor, mi Salvador, mi único y suficiente Salvador. Gracias por todo. Y te pido que todo el que esté oyendo y el que esté viendo este video, Señor, que sea de edificación a su vida, que sea, Señor, trayendo, tocando esos corazones, Padre. Si hay alguno que esté enfermo, sea usted sanándole, sea usted ministrando cada alma, cada vida, papá, en el nombre de Cristo Jesús se lo pido. Y traiga la verdad, traiga, Señor, esa verdad que muchas veces nosotros no conocemos, Padre, pero que solamente usted la puede revelar. En el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo, usted, Señor, le dejo el lugar a usted para que sea usted glorificándose, y toda la gloria y toda la honra es suya, mi Señor. Amén y amén. Vamos a leer su palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. En Mateo 22, del 23 en delante dice: aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre vosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero, hasta el séptimo, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondió Jesús, les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios, cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Amén. Qué hermoso, hermosa palabra, amén. Yo quiero compartirles un poco. ¿Por qué? Porque yo fui ¿cómo se dice? Me enseñaron a mí, ¿verdad? Mi mamá me enseñó, y los familiares de mi mamá me enseñaron a que nosotros teníamos que venir y rezar. Yo venía en la católica, ¿ok? este no estoy juzgando a nadie, yo simplemente quiero compartir mi testimonio, y les estoy diciendo esto. ¿Por qué? Porque a lo mejor muchos que oigan ese testimonio al principio se van a molestar, pero lo que yo te quiero decir es esto: Dios no es una religión, Dios es una relación, así como un padre a un hijo, así como dos amigos
que se hablan, así es el Señor. Amén. Yo fui creada en lo que es el catolicismo. Este, yo estuve ahí y, verdad, yo siempre pensaba y decía, yo no le hago mal a nadie. No, decía yo, cuando yo me muera, solo me voy a morir y me voy a ir. Decía yo, me voy a ir con el Señor. Y porque yo no le hago mal a nadie, era lo que yo decía, mas no sabía, ¿verdad?, de que yo tenía que entregar mi vida al Señor para yo pertenecerle a Dios y creer, porque muchos, los católicos, muchos decimos, sí, creemos que Dios Él es real, Él está vivo, pero para mí Dios está en el cielo y Él no me puede hablar, no me puede oír. Era lo que yo pensaba, ¿verdad? Yo estaba muy pequeña cuando me llevaban a la católica, ya después, ya grande, iba de vez en cuando, pero no ponía mucha atención y le dije, soy sincera, no ponía mucha atención. Entonces, ¿qué era lo que hablaban, verdad? Y decían. Y entonces el Señor, en mi mente, porque mis padres, ellos se separaron desde cuando yo estaba muy pequeña, yo tenía como unos 5 años, y entonces yo el primer día que fui, ¿verdad?, a escuchar la palabra del Señor, el pastor dijo, porque yo me invitaron, un familiar mío me invitó y me dijo que si le acompañaba a ir a la iglesia cristiana. Y yo dije, bueno, voy a ir. Ya tenía el Señor 4 años hablando a mi vida. Imagínense tanta misericordia que el Señor ha tenido conmigo. Amén. Y y pues ese día dije, ok, voy a ir. Tenía 2 semanas, perdón, de que había tenido un accidente y después que me entregué a Cristo volví a tener otro accidente, accidentes fuertes, pero le doy gracias y gloria al Señor, que el Señor nos guardó a mí, a mi esposo y a mis hijos. Amén. Los carros, pues, verdad, el primero quedó todo apachurrado de enfrente y de atrás, se perdió el carro. No se podía ni abrir el baúl porque quedó todo apachurrado. Pero le doy gracias a Dios de que el Señor nos guardó allí. Amén. Y lo que yo les quiero contar es esto, de que cuando yo no recuerdo, déjenme decirle y no les voy a mentir, yo no recuerdo de qué fue de toda la prédica de que el pastor predicó ese día. Pero lo que me llamó mucho la atención fue que él dijo de que en el cielo una sola familia íbamos a ser. Y mi padre, él ya tenía otra familia. Entonces yo me quedé pensando y de ahí dije yo, bueno, porque a mí me había afectado mucho de que yo no me crié con mi padre. Pero le doy gracias a Dios de que mi padre, antes de partir y antes de que él se entregara, después de que él se entregó a Cristo, pudimos hablar eso. Y le doy gracias, gloria y honra a mi Señor, a mi amado, verdad, que él pudo reconocer y pedir perdón a mí y a mis hermanos por habernos dejado. Fue muy lindo todo. Yo le doy gracias al Señor. Yo bendigo a mi Señor por habernos prestado a mi Padre el tiempo que nos prestó. Em, pero yo cuando vine a Cristo, em, yo vine con esa mentalidad, ¿verdad? Y al escuchar al pastor decir de que en el cielo una sola familia íbamos a ser, pero como no había puesto mucha atención en lo demás, yo sentí que no había puesto mucha atención, pero en realidad no era que yo no quería poner atención, sino que tenía mis oídos tapados. Pero ese día Dios tuvo misericordia y abrió mis oídos o puso oído en mí, porque hay algunos que no tienen oído y el Señor tiene que venir y poner un oído espiritual para que en realidad podamos nosotros escuchar de cuando Él nos habla. Amén. Y entonces yo escuché que el pastor dijo, bueno,
dijo él, en el cielo una sola familia vamos a ser. Entonces yo me puse a pensar y dije, Señor, eh, dije, bueno, mi padre es mi padre, dije yo, pero ¿quién va a ser mi madre allá en el cielo? Yo estaba así como estos, ¿cómo se dice? Saduceos, de que ellos estaban haciendo la pregunta al Señor de que había una mujer, ¿verdad? De que ella había estado con 6 hermanos y no pudo tener hijos de ninguno. Entonces le preguntaron, Señor, y en la resurrección, ¿esta mujer de quién va a ser? ¿Mujer de cuál? De todos ellos, porque todos la tuvieron. Entonces, y pues yo así estaba, ¿verdad? Y Dios en su grande y bendita misericordia, que el Señor vino y miren lo que dice aquí en el 29 de Mateo 22, dice, erráis. Erráis significa pensamos mal. ¿Pero por qué pensamos mal? Dice, ignorando las escrituras. Muchas veces el Señor dice en su palabra que el pueblo perece por falta de conocimiento. Nosotros, todos los humanos, tenemos que leer la palabra. ¿Por qué tenemos que leer la palabra, la Biblia? Porque ahí se encuentra la verdad. Ahí es donde nosotros vamos a conocer qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios quiere. Si no leemos la palabra, no vamos a entender. Amén. Y entonces, mire lo que dice, ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué el poder de Dios? ¿De qué poder habla? Eh, Cuando dice erráis, está diciendo piensas mal, estás pensando mal. ¿Por qué? Porque dice en el 31, pero respecto a la resurrección de los muertos, dice, no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. ¿Por qué el Señor dijo eso? Porque nosotros cuando vamos a resucitar, ¿verdad? Cuando nosotros vengamos nuevamente, que bien sea el Señor que venga por nosotros, y estamos vivos, Él nos tomará y nos llevará a lo que estamos preparados, ¿verdad? Y el que no está preparado, todavía hay tiempo, prepárese, busque al Señor, busque su presencia. Cuando ore, no se levante si el Señor no le ha ministrado, si no ha llegado su presencia. Ahí manténgase hasta que el Señor le hable, hasta que el Señor le toque, hasta que el Señor le haga descansar. No solo seamos que estemos hablando de solamente las peticiones que tenemos, no, esperemos la respuesta de Dios a nuestras vidas, amén, porque el Señor quiere que nosotros tengamos un descanso y dice que Él es el único que nos puede hacer descansar, perdón. Entonces, si Él es el único que nos puede hacer descansar, tenemos que esperar que Él venga, ¿verdad? Y que Él nos ayude a descansar. Y como Él lo hace, ministrándonos, tocando, que su presencia desciende su poder y nos ministra, nos libera de aquella carga, de aquella opresión, amén, de aquel miedo, de aquella angustia, de aquella enfermedad, lo que sea, que el Señor venga a ministrar, a quitar, a liberar, a restaurar, a sanar lo que el Señor quiera hacer, amén, para gloria y honra del Señor. Entonces el Señor a mí me decía eso, de que yo estaba pensando mal, y le dije, Señor, ¿cómo así? Le dije, Padre, ¿por qué? ¿Por qué le dije yo pienso de esa forma? ¿En qué estoy? Me quedé yo pensando ese día, ¿verdad? Porque el pastor había dicho eso. Entonces, yo no sabía, no había escuchado la palabra así, no la había leído. Entonces yo dije, no, pues mi padre es mi padre, mi madre es mi madre, dije yo, pero no es madre de mis otros hermanos.
Y la que ahora es esposa de mi padre, dije yo, no, ella no es madre mía ni tampoco de mis otros hermanos. Entonces, de ahí me quedé yo pensando y de ahí terminó la prédica y empezó la alabanza, la adoración. Y de ahí escuché a una hermana. Para entonces, pues yo no era hermana, ¿verdad? Yo nada más había llegado para escuchar a ver qué era lo que decían del Señor, de Dios. Y entonces, de Dios, porque en realidad yo no sabía que iban a hablar de Dios, del Señor, perdón. Yo sabía que iban a hablar de Dios, pero no del Señor. Entonces, al final, del lado derecho, yo escucho a alguien, una señora, hablando, que ahora es mi hermana, ¿verdad? Ahora lo entiendo eso. Este, la escucho hablando en lenguas. Yo nunca había escuchado de que alguien hablara en lenguas. Y de ahí vengo y toco a mi familiar y le digo, oye, le digo yo, ¿qué es lo que está haciendo ella? Y de ahí me dijo, ella está hablando en lenguas, angelicales. Y de ahí le digo, oh, ok, le dije yo así y me quedé pensando y dije, ¿qué se sentirá hablar un lenguaje que solamente Dios escucha? Porque eso es lo que dice en Primera de Corintios, de que es un lenguaje angelical. Y entonces de ahí vengo yo y me quedé pensando, dije yo, ¿qué es lo que estarán haciendo? Y quizás mi familiar me vio que yo estaba en duda y me dice, lo que ella está es intercediendo, me dijo ella, el Espíritu está intercediendo por la iglesia, por la necesidad que el Espíritu mira. Y le dije yo, oh, ok. Entonces me quedé así, ¿verdad? Pensando. Y entonces, y de repente vino un hermano, un señor, para entonces, ¿verdad? Porque yo no era hermana. A este lado, en unas líneas más atrás, vino él y dijo, el Señor dice, dijo él así. Y cuando él dijo, el Señor dice, yo volteé a ver, pero bien asustada, porque yo nunca había escuchado que el Señor hablara por medio de alguien más. Y entonces yo pensaba de que Dios simplemente estaba arriba en el cielo y que Él no nos podía hablar. Entonces vino el hermano y dijo, el Señor dice, dijo él, de que en el cielo solo un Padre hay y es Él, dijo él así. Y entonces, y de ahí dice, y nosotros, todos nosotros, dijo, vamos a ser como el cuerpo de como el de los ángeles, dijo. No va a haber partes íntimas, dijo él así. Y cuando él dijo eso, yo me quedé y me asusté tanto y dije, ay, escuchó lo que yo pensé, dije yo, Dios, porque él dijo, el Señor dice. Entonces dije yo, ay, me quedé pensando y de ahí dije, Dios mío, Señor, tú me oíste lo que yo pensé. Y cuando yo reconocí que Dios había escuchado mis pensamientos, empecé a temblar y a llorar. Va de temblar y llorar. Y vengo y tocaba a mi familiar, le toqué y le dije, oye, le digo, ¿por qué estoy llorando? ¿Y por qué estoy temblando? Pero no dejaba de llorar yo. Y entonces, y me dice, el Espíritu Santo te está tocando, me dice, y te está llamando a que entregues tu vida a Él. Y entonces cuando ella me dijo eso, yo sentí paz dentro de mí y un gran gozo, pero yo no dejaba de temblar y llorar. Y de ahí el pastor dijo de que pasarán al frente los que querían entregar su vida a Cristo o querían reconciliarse o querían una oración. Entonces yo pasé al frente. Yo no esperé que nadie me dijera, nadie de mis familiares o alguien más, que si yo quería aceptar a Cristo, no. Yo pasé al frente porque yo no dejaba de temblar. Yo no dejaba de llorar y no sabía ni por qué lloraba, no sabía ni por qué temblaba. Pero yo sentía un gozo dentro de mí. Y decía, Señor, si tú me oyes, le decía, Señor, si tú me oyes, quiero que me hables
todos los días de mi vida, Señor. Quiero que me hables a mí, Señor. Le decía yo quiero sentirte, quiero saber qué es tener una relación contigo, así de que yo pueda oírte y que tú me puedas oír. Le dije yo al Señor, llorando gozosa, y pasé al frente y entregué mi vida a Cristo ese día. Pero ¿qué hizo el Señor? Él escuchó lo que yo pensé. Él escuchó cuando yo dije, no, pues mi padre va a ser mi padre. Mi madre, ¿quién será? Fue lo que yo pregunté. Hice esa pregunta y él me la contestó por medio del hermano. Amén. Y les voy a para que miren ustedes de que el Señor así dice, de que nuestros cuerpos serán como el de los ángeles. El Señor lo dice en su escritura. Podemos vamos a ir a Marcos. Vamos a ver si en Marcos 12. Amén. Vamos a ir a Marcos 12 para ver si en Marcos 12, si no recuerdo muy bien, pero creo que es en Marcos 12 donde habla y dice Marcos 12, 18. Vamos a ver, Marcos 12, 18 en delante. Dicen, no erréis, bueno, vamos a leer del 24, no erréis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios, dice, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis, o sea, piensan muy mal. Y como podemos ver, como leímos aquí en Marcos, ¿verdad? Leímos de Marcos 12, del 24 al 27, como podemos ver. Aquí el Señor sigue diciendo de que pensamos mal cuando pensamos de que cuando vuelva a la resurrección va a ser para casarse, y el Señor dice que no es así. El Señor es nada más, Él solamente será y es nuestro Padre Celestial. Amén. Y lo que el Señor dice, ignorando, dice las Escrituras. ¿Por qué ignorando las Escrituras? Porque en las Escrituras habla y dice, ¿verdad? En su palabra, dice en Apocalipsis, habla, donde dice de que la muerte entregará a sus muertos, y también dice que el mar entregará a sus muertos. Eso quiere decir que la muerte tiene personas que murieron, y también tiene el mar personas que murieron allí. Eso tiene esas personas que van a entregar sus muertos. Y el Señor dice que aquel que entregó su vida a Él murió en Cristo, pero no dice que ha muerto, dice que está dormido y que va a resucitar en aquel día. Dice que será levantado y será tomado con el Señor. Amén. Así es de que lo que el Señor está diciendo en este día es de que ¿cómo se llama? Hay la muerte, sí, el que ha muerto y la muerte lo llevó, esa persona va a dar cuentas un día porque no entregó su vida al Señor. Igual el que murió, ¿verdad? Los del mar. Y el que murió en Cristo, pues el Señor le guarda en lo que es el paraíso. Amén. Vamos a ir a Hebreos 4:12 para que podamos leer un poquito más en Hebreos 4:12 lo que dice su palabra. Amén. Hermosa la palabra del Señor y gloria a su nombre.
Gloria a Dios. Hebreos 4:12. Aleluya. Hebreos 4:12 dice así: porque la palabra de Dios es vida y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque de lo que hay en nuestro corazón habla nuestra boca. Amén. Así es de que aquí el Señor dice que discierne los pensamientos. Y eso el Señor se lo profetizó un Señor al Señor Jesús cuando el Señor Jesús fue presentado. Dice en la palabra de que vino Él, y dice de que, creo que es en Lucas que está, dice, de, habla y dice, a ver, vamos a ver si no me equivoco, porque no les quiero dar algo que no es. Amén. Dice que cuando el Señor Jesucristo nació, había un anciano que el Señor le dijo a él, Simeón se llamaba él. Dice, un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, oigan bien cómo es cuando un niño está pequeño, no es bautizarlo. Mire lo que dice: él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, ¿a quién bendijo? A Dios, diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz resplandeció a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. ¿De quién? De él, del Señor Jesús. Amén. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Amén. Como podemos ver, el Señor Jesús, cuando traspasó, dice que traspasó esa espada en su alma, ¿verdad? Cuando Él estaba en la cruz y traspasó esa espada. Dice de que eso fue para que fuesen revelados los pensamientos de muchos corazones. Así es de que, como podemos ver, el Señor escudriña cada corazón. Él sabe si tenemos buenos o malos pensamientos. Al Señor no le podemos engañar. Yo te digo, hermano y hermana, si tú piensas que estás engañando, a lo mejor te puedes esconder del pueblo, te puedes esconder de un hermano o de una hermana. Pero recuerda, un hermano y una hermana no te van a salvar. Quien salva es nuestro Señor. Así es de que arregla tu vida con Dios. Tenemos que tener nuestra vida arreglada con el Señor. Que
seamos rectos delante de Dios, que se tiene que dejar el pecado. El pecado ya no tenemos que estarlo practicando. Que sea el Señor que nos ayude siempre a mantenernos en su voluntad, en su santidad. Amén. Porque el Señor escudriña los corazones y Él mira todo lo que estamos haciendo, y se los voy a comprobar. Yo hoy que tuve la experiencia, el Señor me mostraba cuando yo estaba viendo desde arriba, ¿verdad? Estaba a un lado del Señor y estaba viendo, yo podía ver las personas, yo las podía ver abajo, yo podía ver cómo, cómo un hermano se escondió, y yo miraba cómo él se escondía en que habían como una pared, miraba yo, y yo miraba de que el Señor lo estaba viendo, que no había ni un techo, no había nada de que le pudiera detener, de que Dios le estuviera viendo lo que estaba haciendo. Y yo podía ver eso, porque Dios me lo dejó ver. Entonces, y te lo voy a comprobar con la palabra. Aquí mismo en Hebreos 4:13, mira lo que dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿A quién vamos a dar cuenta? Al Señor. Así es de que si no estás haciendo obras buenas, pídele al Espíritu Santo, ruégale a Dios que te ayude a dejar de hacer el pecado, de dejar hacer lo que estás haciendo, que tú sabes que a Dios no le agrada. Agrada primeramente a Dios antes que a los hombres, antes que a tu propia carne, antes que a tus propios deseos. Ven al Señor y dile que te vuelva a restaurar, que te vuelva a llevar ese primer amor, que ponga el temor de Dios en tu vida para que te permanezcas en la voluntad de Dios, que seas aprobado por Dios, aprobado en la manera que tú le puedas agradar, que Dios encuentre, que Dios ponga de su gracia en ti. Yo no estoy para acusar a nadie. Yo todos los días le digo al Señor que me perdone, porque yo no sé si habré pecado o a lo mejor me molesté y ya fallé. Tengo que pedir a Dios perdón. Pero si yo no recuerdo que he pecado, aún así le digo: Señor, líbrame de los pecados aún que me son ocultos. Líbrame de ellos, perdóname. Porque yo quiero estar bien delante de Dios, yo quiero agradar a Dios. De ahí mira lo que dice en primera de Timoteo 2:5. Habla, dice, de que solamente hay un solo mediador. ¿Y por qué les digo yo esto? Porque yo antes me postraba me postraba y venía y me ponía a rezar, porque eso significa rezar. Rezar es poner culto a una imagen, a algo. Eso significa rezar. Orar significa hablar con Dios. Orar es venir y creer que Dios y yo estamos teniendo una comunicación. En primera de Timoteo 2:5 vamos a ver lo que dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Como podemos ver, no hay nadie más. No hay ningún santo, ni la madre del Señor Jesús, no. A María la respetamos. Ella fue escogida por Dios para traer a nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Pero ella fue humana como nosotros. Ella fue formada y fue engendrada por un hombre
y una mujer la tuvo. En cambio, el Señor Jesús fue el Espíritu Santo, porque el mismo ángel le dijo a María. Podemos ir a, para que miren ustedes lo que yo les estoy diciendo y para que puedan entender un poco. Vamos a, en Lucas, vamos a ver, en Lucas 1:26 dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón. O sea, estaba comprometida, pero verdad, ella era virgen. Y dice que se llamaba, José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María, virgen. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Hijo de quién? Del Altísimo. No dice de que es hijo de un hombre. Y de ahí, Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Es lo que yo les estoy diciendo. Nosotros, María, todos los demás humanos hemos venido de hombre y mujer. Y aquí María le dice, entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y le dijo Hijo de Dios. No le dijo hijo, tu hijo, que no le está diciendo será llamado Hijo de Dios. Y miren Mateo lo que dice en Mateo 1. Vamos a ir a Mateo 1. En Mateo 1 dice de que en Mateo 1:18 el nacimiento de Jesucristo fue así. Dice: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Con José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. ¿Qué le dijo? Tu mujer. Porque lo que en ella es engendrado, o sea, lo que hay dentro de ella, del Espíritu Santo es. ¿De quién le dijo? Del Espíritu Santo es. Entonces, como podemos ver, el ángel le dijo que era del Espíritu Santo. Y donde leímos en Lucas dice de que será llamado Hijo del Dios Altísimo. Y como podemos leer, leímos en 1 Timoteo, dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
No hay nadie más. Así es de que solamente nuestro Señor Jesucristo es nuestro mediador. Amén. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, a Dios, cuando venimos y oramos y pedimos, tenemos que saber que Dios es grande y poderoso para podernos dar lo que estamos pidiendo, si es conforme a su voluntad. Amén. También dice en Juan 1, 12, 13, Juan 1, vamos a ir a Juan 1 y dice de que en Juan 1, como podemos ver, 1:12. ¿Y por qué vamos a leer esto? Porque miren lo que dice aquí, más a todos los que le recibieron, a todos los que le recibieron. ¿Quiénes le recibieron? Al Señor Jesucristo en el corazón, que le hemos dicho, Señor Jesús, yo te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Lávame y límpiame con tu sangre. Escribe el nombre mío en el libro de la vida. No lo borres jamás. Ayúdame a vivir en este mundo conforme a tu voluntad. Así le recibimos a Él en nuestras vidas. Dios no es para que andarlo pintado en el cuerpo o un crucifijo, andarlo. Eso es fácil andarlo, ¿cómo se dice? Andarlo cargando así por fuera es fácil, pero andarlo dentro no, porque Él nos pide santidad. Él nos pide que estudiemos su palabra y nos guardemos para Él. Andarlo a Él. Con la ayuda de Él lo podemos lograr, pero así nomás no, porque no podemos agradarle, porque Él es quien nos da la fe. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Miren lo que dice más, todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Como podemos ver, es voluntad de Dios. Cuando nosotros venimos a ser hijos de Dios, es porque a Dios le ha placido que nosotros seamos hijos. Y dice el Señor que a Él le agrada que nosotros nos guardemos. Dice que seamos como Él. Él es santo. Santo, santo, santo. Dice que es 3 veces santo. Amén. Entonces nosotros tenemos que procurar la manera de dejar el viejo hombre. Tenemos que venir a ser nuevas criaturas. Cuando nosotros venimos a ser hijos de Dios, ¿cómo es ser hijos de Dios? Mire, vamos a leer en Juan 3, y aquí ya nada más esto voy a leer y ya. El nuevo nacimiento. Vamos a leer del Juan 3, 5 en delante. Dice que el Señor Jesús hablando con un fariseo, dice, llamado Nicodemo, ¿verdad? Ustedes lo pueden leer desde el 3:1 para que ustedes puedan entender, ¿verdad? Que él llegó, dice, en la noche y vino y él dice que le vino con preguntas y todo eso. Entonces vino, bueno, vamos a leerlo para que ustedes puedan ver. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, dice. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. Rabí es porque le llamaban a alguien que tenía mucha sabiduría. Ellos así le llaman a alguien, Rabí.
¿verdad? Porque trae sabiduría. em, le tienen mucho respeto. Dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, o sea, el bautismo, pero ya vimos, ¿verdad? Cuando leímos en Lucas, que el bautismo tiene que ser cuando ya la persona tiene entendimiento de qué es lo bueno, qué es lo bueno y qué es lo malo. La misma persona tiene que decidir bautizarse, no otros decidir por uno, sino uno tiene que hacer la decisión. Amén. Porque uno no puede decidir, dice que la salvación es individual. Y si el Señor dice que la salvación es individual, eso significa que cada uno vamos a tomar la decisión de si queremos o no queremos. No puede alguien más ni nuestros padres tomar la decisión por nosotros. Y el Señor dice que el cielo dice que es semejante a los niños, que tenemos que ser como un niño para poder entrar al reino de los cielos. Eso quiere decir que un niño no tiene pecado. Un niño pequeño que no sabe todavía qué es lo bueno y qué es lo malo, pero ya un niño cuando sabe qué es el bien y qué es el mal, ahí sí tiene que saber de que necesita al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Amén. Pero si el niño no tiene el conocimiento qué es lo bueno y qué es lo malo, el niño tiene una mente de niño y un corazón de niño que no tiene maldad. Amén. Entonces por eso el Señor Jesucristo dijo aquí en el 5, de cierto te digo que el que no naciere de agua, o sea, el bautismo, y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué dijo del agua y del Espíritu? Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, como podemos ver, lo que es nacido de la carne, carne es. Cuando nosotros nacemos, venimos de nuestros padres, papá y mamá, ¿verdad? Nacimos en carne. Pero dice que cuando nacimos del Espíritu somos. Entonces eso quiere decir que tiene que el Espíritu Santo ayudarnos a que nuestro espíritu nazca nuevamente en nosotros. Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Solamente Dios mismo, solamente el Señor. Miren lo que dice del bautismo. Si a un caso todavía tienes una duda en Romanos, vamos a Romanos 8. Vamos a ver lo que dice Romanos 8. Ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviado a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Está con E mayúscula, significa el Espíritu Santo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, dice,
y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Justicia significa de lo que creemos, lo que hemos creído en verdad del Señor Jesucristo, lo que su palabra dice. Y de ahí dice, y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu y morará en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Dice que somos hijos de Dios. Aquí en Romanos 6 dice, 6:6, sabiendo, dice esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más en él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideremos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo que obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Así es de que, como podemos ver, necesitamos hacer que vivamos en el Espíritu, en la voluntad de Dios. ¿Y cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? Leyendo la palabra, escudriñándola. ¿Qué es lo que Dios dice? Orar, suplicar a Dios y al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento, que nos dé el querer, el poder conocer, al Señor Jesucristo, al poder conocerlo, qué es lo que Él quiere, cuál es su voluntad, qué es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Así es de que ese es mi testimonio de contar, ¿verdad? Contándoles de cuando conocí yo al Señor por primera vez. Fue muy hermoso. Les invito a ti que estás escuchando este testimonio, y si no has entregado tu vida a Cristo, yo te invito que vengas a Cristo. El Señor te ama mucho, y Él quiere que tú vengas a Él, que lo reconozcas como Señor y Salvador de su vida, y que solamente Él sea tu Señor, que solamente Él sea tu único Salvador,
que Él sea tu pronto auxilio en las tribulaciones, porque Él promete cuando nosotros entregamos nuestra vida a Él y le aceptamos a Él como Señor y Salvador de nuestra vida y le invitamos a venir a nuestras vidas, que Él more dentro también, aquí juntamente con nosotros. Él promete estar con nosotros hasta el fin. Él dice que ya no vamos a estar solos, que Él va a estar siempre con nosotros. Amén. Así es de que Dios te bendiga. Busca una iglesia. Si tú te arrepientes y le pides perdón a Dios y dile ahí donde estás, híncate y pídele perdón a Dios y dile: Señor, entrego mi vida a ti. Te pido que me perdones, Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, y sé tú, Señor, te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Te pido que seas tú limpiándome con tu sangre, lávame, hazme una nueva criatura. Ven a mí, Señor, sé tú mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, dile tú, Señor. Y si estás lejos, reconcíliate con Él también. Dile que te perdone, que te ayude, que te enseñe cómo vivir en este mundo conforme a la voluntad de Él, agradándole a Él, porque acuérdense que solamente a Él un día vamos a estar delante de Él y a Él vamos a dar cuenta de lo que hicimos. Amén. Con nuestras vidas. Así es de que Dios me les bendiga y espero de que haya sido un mensaje que haya llegado a tu corazón y que te toque y te haya transformado. Amén. Dios te bendiga y te guarde.